Muy buenos días, damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite disfrutarlo, vivirlo y damos gracias a Dios porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Yo sé que donde usted se encuentre, Dios está bendiciendo su vida y en esta mañana, quiero compartirles la palabra de Dios que se encuentra en el libro, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3. Voy a hacer lectura del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios, como título dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén por su palabra, y damos gracias porque en estos versículos de la Biblia nos habla Jesús de nacimiento nuevo. Un nacimiento que no se da, como decía Nicodemo, el entrar nuevamente en el vientre de nuestra madre y volver a nacer. Un nacimiento que es muy diferente al nacimiento que todos conocemos. El nacimiento en el cual, nosotros somos cambiados a unas personas nuevas. Muchas veces dentro de la congregación hablamos y decimos, desde que decimos Dios me transformó, o a veces decimos Dios hizo ese cambio en mi vida. También muchas veces creemos que el ir a una iglesia también es un cambio o un nacimiento nuevo, cuando en realidad es parte de un proceso, pero no es ese el nacimiento nuevo. Hay gente que dice, bueno, es que yo ya pertenezco a una iglesia y ahora ya soy una persona nueva, y todos los días que hay servicio, yo voy, asisto y hago. Pero a veces su corazón está lejos de Dios, porque no es un cumplimiento lo que tenemos que hacer, sino es un nacimiento lo que tiene que suceder en nuestra vida. Y muchas veces se olvidan los predicadores o los pastores de dar a conocer en qué consiste ese nuevo nacimiento en el cual el nuevo creyente tiene que vivir, porque no consiste únicamente en bautizarse, no consiste únicamente no solo en que llegas y te declaras como un cristiano, sino que va más allá. Es un arrepentimiento completo, un arrepentimiento en el corazón, un arrepentimiento que va más allá de nosotros mismos, porque ahora ya no nos pertenecemos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que hace que nuestra vida tenga un sentido mucho mejor y más favorable. Veamos qué dice el libro de Romanos en su capítulo 7, en su versículo 8. Y dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tengamos en cuenta estos versículos porque principalmente el Señor nos dice precisamente en qué consiste ese nuevo nacimiento. Hay muchos versículos que pudiera sacar en este momento para mencionar en qué consiste todo ese nuevo nacimiento, pero
En estos dos en específico que se encuentran en Romanos y que Pablo lo menciona, precisamente menciona que cuando hay y existe ese nuevo nacimiento del que Jesús habla en Juan, podemos decir que las cosas que hacemos ahora ya no las hacemos en la carne, ya no nos hacemos para satisfacer nuestros deseos carnales y hablando de dinero, hablando de cosas materiales, sino que nuestros deseos son cosas espirituales y son para el engrandecimiento de la obra, para servir a Dios, para agradar a Dios, para ver lo que Dios, de qué manera podemos servir a Dios de tal manera que el Señor se sienta feliz de que nosotros le estemos sirviendo y nosotros también lo hagamos con ese gozo, con esa alegría. El versículo 12 de Romanos 8 dice, así que hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como podemos ver, o sea, aquí Dios nos demanda a no vivir en los deseos de este mundo, sino a vivir en lo que el Espíritu nos demanda. Yo los invito a que reflexionemos mucho desde la vez en que usted, como muchos decimos, nos convertimos a la etapa en la que actualmente estamos. ¿Realmente existió ese cambio? ¿Realmente ha habido, después de que usted aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, de corazón, de labios y tomó la decisión de bautizarse? ¿Ha habido realmente un cambio verdadero o simplemente usted cumplió un rito, un ritual y lo llevó en proceso y sigue llevándolo en proceso al creer que al asistir a la iglesia usted es perdonada por sus pecados a pesar de que usted siga viviendo igual que antes? Únicamente la diferencia que puede haber es que ahora usted se llama cristiana y es que únicamente hoy usted asiste a la iglesia, pero su comportamiento, su modo de vivir, su modo de ser es el mismo. Tengamos en cuenta que el Señor nos ve de distinta manera a como el mundo nos ve. Y bueno, el último versículo que voy a leer igual se encuentra en Romanos en su capítulo 8, versículo 16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que hermanos, esperando que Dios redarguya nuestros corazones, nuestra mente y nos ayude a vivir conforme a su voluntad y a su palabra. Y pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle al Espíritu Santo que nos centre en lo que realmente es bueno y lo necesario para que ese nacimiento nuevo dé frutos en nuestra vida espiritual y con nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga y que tengamos un excelente día hoy miércoles 17 de abril de 2024. Bendiciones y hasta la próxima.